Pero hubo otro episodio en esa época, que seguramente lo habrán conocido ya, el episodio de los esquiadores. Había una posición al sur del lago Ilmen que había sido rodeada por los rusos. Había ahí unos alemanes, estaba ocupado por los alemanes, y los alemanes pidieron ayuda a la División Azul para que les fuera a rescatar, les fuera a romper el cerco. Y entonces mandaron a la compañía de esquiadores, que eran 200 hombres. Tuvieron mucho problema en llegar porque no podían cruzar el lago, que además tenía la temperatura, para que no se asusten, era de 50 bajo cero, además, en el lago. Pero en fin, entonces no pudieron cruzar directamente, sino que tuvieron que ir por la orilla, peleando, luchando, abriéndose camino. Y cuando llegaron a donde tienen que llegar, ya habían perdido la mitad de sus efectivos. Pero todavía así quisieron seguir, quisieron llegar. Y bueno, y luego después de 15 días o así volvieron. ¿Y saben ustedes cuántos volvieron de los 200? Volvieron 12. De los 200 volvieron 12. De los demás, muertos, heridos, congelados, mutilados. Eso se supo en toda Alemania. Hitler, el Führer, hizo un discurso y dijo: esos españoles sucios, andrajosos, indisciplinados, son unos valientes. Y contó la historia. Desde entonces, tanto los militares como la población civil, vamos, ya chapó. Hubo otro episodio igual, ya eso fue en enero del 43, también un batallón del 269. Resulta que los rusos finalmente habían roto, en enero del año 43, finalmente habían roto el frente al sur de la Ladoga, habían roto el asedio, estaban asediados, no entraba ni comida, ni municiones. O sea, ellos, para tener, durante todo ese tiempo en que había durado el asedio completo, pues dependían del lago. Entonces, por el verano, pues les llega municiones y víveres por embarcazas, y en invierno el lago estaba completamente helado y por ahí pasaban camiones, pero claro, una ruta muy larga, muy imprecisa, y además expuesta a recibir ataques de la artillería y la aviación, sobre todo de la aviación, ¿no? Pero ya en enero, a principios de enero del 43, rompieron digamos, el frente alemán por ese lado, y entonces establecieron un corredor que luego fue llegando hasta un lugar que llaman Posielo, que quedaba en la historia militar como la batalla de Posielo o algo así. Y entonces, claro, los alemanes, contrariamente a lo que dice la mala propaganda de que no confiaban los españoles, pues como siempre, pues pidieron la ayuda de los españoles. Era una cosa muy común en el ejército alemán, que cuando hacía falta mandar una división a un lado u otro, pues la quitaban de un frente y la mandaban a otro. Y cuando hacía falta mandar un regimiento o un batallón de un lado a otro, pues como la división azul era la 250, pues los trataban con la división más. Y entonces pidieron ayuda a la división y mandaron un batallón también del 269, el que había estado en Posadas. Pero no el que había estado, sino el que lo había ayudado, el segundo batallón del 269. Mandaron un batallón. El batallón primero estaba todo... A mí, me vas a perdonar, ustedes hablan de las estepas rusas. Allí no había estepa, allí había bosques, pantanos y lagos. No había estepa. Cuando el batallón llegó a Posielo de noche,
tenía que buscar el rendimiento no sé cuántos de alemán. No lo encontró. ¿Y no lo encontró? ¿Por qué no lo encontró? Porque había sido liquidado. Los alemanes, los rusos de ahí pusieron miles de cañones, un cuerpo de ejército entero, que son varias divisiones, y querían pues ensanchar esa abertura que habían tenido hacia el sur y ocupar las alturas de Siniabevo, donde unas alturas pequeñitas pero muy importantes porque la artillería alemana colocada allí les machacaba, y entonces pusieron todas sus fuerzas aquí. Entonces habían aniquilado, prácticamente aniquilado las defensas alemanas. Llegó ahí el batallón, y claro, primero no encontraba a nadie, estuve dando vueltas por la noche por el bosque perdidos, y de día empezaron ellos a recibir el fuego por delante, por detrás y por el costado, ¿no? Bueno, total, en 3 días de campaña, 3 días, 72 horas, fueron 3 días y 3 noches. De 600, ¿saben ustedes cuántos volvieron? Y volvieron porque los alemanes los mandaron para su casa, o sea, para la división otra vez. Les daba pena, pero no ya, es que les daba pena. Volvieron 60. De 600 volvieron 60. Eso fue, el otro se conoce menos, pues fue el otro hecho destacado. Hay muchos más, ¿no? Pues fueron los 2 hechos que yo quiero destacar. Aparte de esto, pues en el Bosho hubo pues varias operaciones a todo lo largo de la división. A los 2 meses, como los alemanes cancelaron la operación, entonces se retiró otra vez al otro lado del Bosho. Ahí los rusos intentaron una vez y otra vez romper el frente por allí, y hubo un episodio también muy famoso en lo que llama la posición intermedia. Los rusos habían cogido esa posición de los alemanes, como siempre habían pedido ayuda a la división había mandado ahí tropas, se había reconquistado, que los rusos habían insistido y se había vuelto a perder. Y luego se había vuelto a reconquistar, y la segunda vez que se reconquistó, los españoles se encontraron con que los defensores españoles pues estaban todos muertos, los habían matado a todos y además los habían clavados en el suelo con un pico. Estaban muertos y clavados en el suelo con un pico. Fue tanto la rabia de los divisionarios que cuando un día después o 2 días después los rusos con masa enorme de infantería atacó de nuevo, ya con rabia, creo que mataron a mitad, pues a mitad de horas. Pero yo creo que fue, miren ustedes, en la guerra la propaganda se deja un poco al lado, la ideología también, somos militares contra militares, y entonces el odio, mire, eso hay que descartarlo un poco, pero en esta ocasión sí que hubo odio por parte española, porque el crimen había sido horrible, y además que no se entiende, porque no ocurrió nunca más, esto de matar a todos los defensores y clavarlos al suelo con una pica. Pero en fin, todo eso viene a decir que los alemanes sí confiaron en la división.